enjoy the slide presentation. Niks verstaan wat op elkaar Klaus is gaan going to take noteren. you through his own journey. You can accompany him on his own journey through his own discoveries. And take it away, Klaus. What are we looking at here? I can see an array of pyramids. What's the significance? The significance is that you can find pyramids all over the world on each continent. And the question is, when and who did build those pyramids? Why many of those pyramids all over the world are looking very, very similar? Another question is, did there really exist a global civilization? And I think many of our researchers are really telling us that once upon a long time a global civilization existed. But how many thousands of years ago, we don't know. Most of the audience of Project Camelot may know about the story of one stone pyramid building found in 1984, 25 meters under the sea level in Japan on the island of Yonaguni, which is the southeast Japanese island belonging to the Ryukyu island group. And there's still a struggling of some international archaeologists who are saying that these monuments were done by nature. But my friend Professor Masaaki Kimura did several years since then researches not only on this monument but also he found several others close by. On the right side down you have a model, and one thing nature is definitely not doing on top of two platforms of this monument. There is one huge stone turtle and one huge stone bird like an eagle. Nature is doing many things but not such a monument. El resultado era un ser bastante torpe para el desempeño de las funciones mineras o de cualquier otra función. Después de varios intentos, dieron con la clave que les hacía fracasar con todos estos híbridos. En lugar de insertar el óvulo fecundado de hembra homínido en su vientre, lo insertaron en un vientre de hembra Anunnaki. Sí, Anunnaki, con este nombre denomina a esta raza extraterrestre Sacharia-Sitsi en sus traducciones. El rey de dicha raza se llamaba Anu y que desde su planeta envió a la Tierra a sus dos hijos, Enlil y Enki, que comandaban toda la expedición aquí en la Tierra. El ingeniero en genética fue precisamente Enki y la hembra Anunnaki en la que se experimentó fue su propia hermana, que dio a luz al primer hombre moderno. Enki quedó fascinado por el resultado, pues había dado con el ser perfecto para hacer de mano de obra para estos seres, que según cuentan, crearon al hombre a su imagen y semejanza. Estas tablillas en arte. Pocos han logrado descifrar este antiguo lenguaje. Uno de ellos es Sekaya-Sichi. El legado textual y pictórico recibido de los sumerios hace 6000 años describe un pueblo que venía de un planeta llamado Neberu, y según muchas de las imágenes eran altos, como un tercio más que el ser humano medio. Eran gigantes. Este sello cilíndrico de un museo de Berlín es sorprendente por varias razones. Muestra nuestro sistema solar con el Sol en el centro y los planetas a su alrededor. Un hecho que se descubrió en Europa hace solo 300 años. Del notero Ratumán Boira, al programa dels misteris a Tarragona Ràdio.
respiro a ciencia cierta que eso. Según Fara, esto se debe a la mala investigación de la Procuraduría del Estado de México, y confiesa que la con ella. Su energía ya es débil. Ya han pasado algunos días y ella ya se está despidiendo. Paulette, que Paulette,